Bueno, amigos, ¿cómo les va? Acá tengo dos lanitas y tengo abuelitas. Él quiere venir a UPA, no me va a dejar hacer el tips. Tenemos que hacer el tips para las amigas de YouTube. ¿Querés, bolitas? Bueno, ahí está. Vamos a hacer el tip. Lo voy a bajar a su sillón que anda por ahí cerca. Esos gatitos. Ahí encima es hablador él. Bueno, les comentaba. Hoy vamos a hacer un tips, un trabajito más para Navidad. Esto es precioso. Busquen cualquier material que a ustedes les guste, dos colorcitos contraste para que el trabajo quede precioso. La idea es hacer, más allá que aquí en la Argentina estamos en verano, pero en Navidad siempre vienen los gorritos, los mitones, las bufandas, porque uno siempre se hace la idea que la Navidad, como en Europa, como en otros países, Estados Unidos, todo es con nieve. Bueno, vamos a hacer mitoncitos. Esos mitoncitos tan conocidos, pero bien chiquititos. Yo elegí dos colores distintos para que quede súper gracioso. Pero miren qué trabajo tan pequeño y tan bonito y tan rápido que vamos a hacer. Cualquier material el que a ustedes les guste. Yo tengo esta lanita doble, una aguja 3,5. Obviamente ustedes tienen que ver con qué material lo van a hacer y acorde al grosor van a usar la agujita. Simple, esto es muy fácil. Vamos a cargar 10 cadenitas y lo voy a cerrar en un arito. Así que me quedo tejiendo 10. Tengo las 10 cadenitas, voy a cerrar en arito como les comenté. Y ya subimos, ahí se me pintó una de las hebritas. Subimos para empezar a tejer el guantecito o este mitón. Lo voy a tejer con medias varetas. Levanto una cadenita y voy a tejer una media vareta por cada cadena que me encuentro. En total son 10. Me quedo tejiendo. Bueno, acá tengo los 10 puntitos de medias varetas y lo voy a cerrar aquí. Y vamos a formar un tubito. Este tubito que formamos así, vamos a tejer de la misma forma 4 hileras. Así que es súper fácil. Les dije que era un trabajo muy rápido, pero realmente queda precioso para decorar el arbolito. Podemos ponerlo en guirnaldas. Se hacen unas guirnaldas muy bonitas con la ropa de abrigo. Lo pueden hacer con los colores tradicionales en rojo y el puñito blanco, como el de Papá Noel. Bueno, ustedes van a elegir los colores. A mí me pareció divertido. Me voy a quedar tejiendo esta hilera nueva y 2 hileritas más para tener un total de 4. Súper fácil. Acá tengo terminado el cilindro como un tubito de 4 hileras de media vareta. Corté la hebra y me vine con una de estas hebritas, enhebré una aguja y aquí en las cadenitas de inicio yo me traje la hebra hasta acá. Esta parte que queda como más flojita porque aquí empiezan las cadenas, por lo general queda como más ajustado, ¿no? Entonces esta parte de aquí yo la voy a usar para tejerle lo que sería el puñito. Y esta parte que tenemos aquí de las cadenitas ya directamente lo cosemos y cerramos este mini mitón o guantecito ahí con unas pocas puntaditas. Cerramos y ajustamos un poquito como para que como que se frunza apenas un poquito, porque no son bien redonditos, queda así. Miren qué bonito. Ahí simplemente voy a hacer un nudo y me voy a llevar la hebra por dentro para desaparecerla. Y ahora le vamos a tejer lo que sería el puñito. Entonces, miren qué simple. Después vamos a ir por el dedito. Por ahora tejemos esto así. Entonces, una vez que lo cerramos, voy a incorporar este nuevo color y voy a tejer, pero punto bajo. Recuerdan que son 10 puntitos. Seguimos con esos 10 puntos. Pero vamos a tejer punto bajo. Voy a tejer esta hilera y una próxima con punto bajo.
Vamos cerrando la hilera y luego sí cortamos la hebra. Y todavía falta un poquito más porque lleva un par de detalles más. Pero bueno, así, súper fácil. Me quedé pensando porque yo les dije cortamos la hebra, pero como estos dos mitones van a estar unidos, voy a cortar esto que me lo fui llevando. Van a estar unidos con una cadenita, como si fuese la bufandita que está unida. También si quieren pueden dejar, no cortan esta última hebra cuando terminamos las dos hileras. Si quieren hacer esa cadenita para unir los dos mitones con este mismo color. Si lo quieren combinar con el color de abajo, que en mi caso sería el turquesa, entonces sí, ya directamente cortan la hebra e incorporan el color turquesa. Ahí. O si quieren poner algún, no sé, un cordoncito dorado, plateado. Esto es así, es re divertido ir mezclando y haciendo con colores alegres. Como les decía, también pueden usar los colores clásicos, que sería el rojo y blanco, también quedaría muy bonito. Pero como calculo que van a ser unos cuantos, porque es súper fácil, miren que lo estamos haciendo aquí, que es muy rápido de hacer. Es muy chiquito, entonces no nos lleva nada de tiempo. Ahí. Y ahí sería mi último puntito. Lo voy a cerrar con un punto deslizado, todo un punto bajo estas dos hileras. Y acá es donde me detengo. Voy a hacer una cadenita y estiro. Porque en esto es lo que yo les decía. Se van a preparar otro igual. Ahora vamos a hacer el dedito. Entonces ustedes lo van a terminar como lo vamos a hacer ahora. Pero me quería detener aquí. ¿Por qué? Porque desde acá podemos hacer la cadenita para unir con el otro mitón. Que yo ya lo tengo adelantado. Pero quería, y el otro no tiene la cadenita. Entonces a uno de los dos le tengo que hacer la cadenita para unirlo. Este lo voy a dejar en suspenso. Yo no voy a cortar porque voy a continuar con este mismo color. Si ustedes quieren combinar con el de abajo, entonces sí cortan acá y luego unen con con un tercer color también podría ser tranquilamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Este queda en suspenso, no lo corto todavía para no tener que volver a empezar y hacer un nudito. Los deditos. Entonces, yo le voy a hacer el dedito de este lado. Y ustedes siempre van a tener en cuenta esto. Pueden prepararse los dos y luego ven dónde le van a hacer los deditos. Que no nos queden los dos para el mismo lado, ¿vieron? Igual faltan detalles, pero para que tengan en cuenta siempre cuando hacemos mitones, incluso para nosotros mismos. Hay muchas veces que se confunden, hacen el dedito los dos para el mismo lado. Entonces yo les digo, acá le voy a hacer el dedito para mi otro mitón. Acá sí, ahora tengo que incorporar nuevamente este color, porque es la base del guantecito. Y le voy a hacer el dedito de este lado. Entonces, van a tomar el mitoncito y van a contar la primera hilera, no, en la segunda. Miren qué fácil. Voy a dejar una hebrita un poquito larga para luego llevarla por dentro del mitón. Entonces, aquí en la segunda, bien en un lateral, ahí en una orillita, miren qué simple. Vamos a tejer 3 varetas. Tejo 3 cadenitas para dar la altura. En el mismo espacio, tejo una varetita más. Lo voy a hacer de vuelta. Y tomo una lazada, miren que no lo cerré, lo dejé ahí en la aguja, los dos. Y voy a pinchar aquí, entre medio de la unión de la segunda y la tercera. Tengo las 3 varetitas y ahora las cierro juntitas. Ahí. Voy a hacer un nudito. Dejo una hebra, corto, tiro. Y esto lo voy a enhebrar y me lo voy a llevar hacia adentro. Ahí. Voy a traer esta agujita que la tengo ahí cerquita. Entonces eso es todo. Con el dedito, porque tiene un detalle más que creo que les va a gustar y ustedes van a elegir si lo quieren hacer o no. Pero así ya, así solito, quedan fantásticos.
Con esta agujita voy a pinchar y me lo voy a llevar por aquí, por dentro. Ahí. Y voy a ir escondiendo esta hebra. Ahí está. Bueno. Ahí. Miren cómo le queda el dedito. Una monada. 3 varetitas las cerramos juntas. Esta hebrita, como ya tiene nudo, el dedito no pasa nada. Simplemente la voy llevando por dentro. Ahí. Y lo pierdo. Con la otra hebra hago exactamente lo mismo, con esta, que era la de inicio. La voy a enhebrar, lo llevo por dentro y lo pierdo. Me quedo haciendo este trabajo y les muestro cómo seguimos. Bueno, una vez que escondí las hebritas, miren que tengo por acá. Tengo una hebrita, este es como un cashmilón de verano en color verde. Y otra enhebrada con color rojo, pero puede ser la misma lana, puede ser hilo de coser, hilo de bordar, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque a este guantecito le voy a bordar 3 hojitas y 3 nuditos, como que tenemos unos frutitos rojos. Yo no sé bordar, siempre se los comento. Siempre estoy con esa asignatura pendiente, no me dan los tiempos, pero me encanta, es algo que me gusta mucho. Y algún día me voy a dedicar de lleno a bordar también, a aprender a bordar bien. Bueno, ahí voy a hacer simplemente 3 puntaditas como la puntadita esta que se le dice cadena. Ahí. La que sabe bordar, bueno, fantástico. Yo soy un queso con esto, pero me gusta. Así que yo me lanzo, juego. Ahí hago como si fuese una puntadita cadena. Y voy a hacer simplemente 3 hojitas. Voy a salir al medio de nuevo. Así hago las 3 hojitas como cruzadas. Acá voy a hacer una segunda. A mí me gusta, yo juego nada más, pero la que sabe bordar, bueno, se hacen unas florcitas, algún detalle que quede bonito acá para que estos mitoncitos no queden lisos. No quieren bordar porque, bueno, por ahí les lleva mucho tiempo, que vieron nada, no estoy tardando nada, pero bueno, ¿qué pueden hacer? Le pegan un botoncito, alguna lentejuela, vieron que el brillo viene fantástico para las fiestas. Bueno, acá, 3 hojitas hice, todavía no la terminé, pero yo ya estoy canchereando que las hice. A mí me gusta como queda muy divertido. Ahí la vamos a acomodar un poco para que no quede tan chengue, ahí. Y simplemente me llevo esto por ahí, unas puntaditas, escondiéndolas. Siempre lo voy a sacar para atrás y corto. Esto es suficiente. Miren qué pavada. Muy, muy simple. Y ahora voy a hacer un intento de frutito rojo. Lo quiero hacer lo más similar posible al otro. Yo entro por cualquier lado porque estos nuditos se van a quedar por dentro del tejido. Ahí, ven que yo le hice un nudito. Yo sé que este nudo no lo hacen para bordar. Sé, sé que estas cosas no, pero bueno, yo soy así. Yo mezclo, voy, me mando, hago. Y eso es lo divertido. A mí me gusta divertirme cuando trabajo. No me gusta sentirme presionada, así que yo juego, me divierto con estas cositas. Y bueno, acá vamos a hacer así. Como si fuese ese punto que lo llaman gusanito. Bueno, yo voy a hacer un intento, como digo siempre. Ahí pasé la agujita. Es como que está larga mi hebrita, pero no importa. Y le doy unas cuantas vueltitas. 5, 6. Ahí. Sujeto ahí con la uñita un poco y tiro de esta hebra. Ahí. ¿Ven que se hace como un gusanito? Bueno. Y lo llevo hacia adentro. Acá lo voy a volver a sacar para hacer otro, pero porque es todo muy chiquitito. Y me va a quedar como un nudito, como un bollito, ¿ven? Que es un intento de frutito rojo, pero queda divino. Si ustedes no se animan a hacer esto, que si me animo yo que no lo sé hacer, ustedes que son unas genias que están haciendo estas cositas divinas, seguro que se van a animar. Y si no, les digo, anímense porque esto es simplemente jugar, divertirnos, hacer algo bonito. Ahí lo estoy sosteniendo. Ahí
Trato de ajustarlo lo más posible. Y bueno, hacen 2, 3, lo que ustedes crean necesario. Y si ven que les gusta, ahí, avanti. Le dan para adelante porque esto es simplemente un pequeño detalle. Voy a hacer uno más. Porfiada la chica va a hacer uno más. 3, 4, 5, 6 vueltitas. Ahí. Y listo. Hasta aquí llega mi amor. Ahí. Ya está. Pequeño detalle. Me voy a ir hacia adentro. Me voy a ir más o menos al fucsia para esconderlo un poquito mejor. Ahí aprieto. Miren qué detalle. Nada, este nudito que me está ahí molestando lo voy a esconder yo de prepo. Ahí está. Y eso es todo. Hasta ahí con mi súper bordado. El bordado de la caradurez se llama, pero queda divino. A mí me gusta. Miren qué bonito detalle. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente, otro igual. ¿Vieron lo que es este mitoncito? Es un amor. Una belleza. Vuelvo a mi cadenita. Y ahora voy a buscar mi otro mitón. Acá tengo el otro. ¿Ven lo que les decía de que a este no le hice cadena y el dedito? Siempre vamos a tener en cuenta el dedito. Los podemos sujetar así o los pueden poner así y le hacen la cadenita, como ustedes quieran, porque la cadenita simularía esa especie de bufandita que los chicos lo usan para colgarlo, se lo colgamos en el cuello para que no lo pierdan. Entonces ustedes van a hacer simplemente una cadenita lo suficientemente larga como para que nos permita colgarlo y que también quede bonito. Ahí, un poquito más. Realmente no las conté, las voy haciendo así. Ahí me gusta, entonces simplemente voy a hacer aquí un puntito deslizado para poder unir los dos guantecitos. Ahí. Voy a hacer una cadenita más que va a ser para mi nudo. Y esta colita que sobra la voy a enhebrar en una aguja y la voy a esconder por el lado fucsia. Entonces nos vamos a encontrar con esta belleza. Miren, si no son graciosos, son un amor. Todo un clásico, obviamente que son todo un clásico para colgar. Quería enhebrar esto para ya terminarlo. Y que vean qué fácil y qué rápido que es de hacer. Ustedes vieron que ¿cuánto tardé? Nada. Un ratito, teniendo los materiales, teniendo esto, que no es nada. Ni siquiera tendría que pesar esto porque no, es una cosa que nada. Restitos que tengan, incluso los pueden hacer de colores. Como les dije, pueden pegarle lentejuelas. Ideal para colgar en los arbolitos o en una rosca o en un paquetito de regalo. Ponen el moñito ahí con esto de souvenir. No, un amor estos mitoncitos. Espero que les haya gustado. Un tip más para esta Navidad. Y les dejo un beso. Nos estamos viendo. Chao.